A ver, ¿qué es una vida bien vivida? ¿Se trata de cuántos años acumulamos en el calendario o de cómo llenamos de sentido los días que tenemos? Esta es la pregunta que nos abre la puerta al material de hoy. Tenemos un texto fascinante que propone una especie de mapa para la existencia, una vida con un propósito que va más allá de lo puramente terrenal. La misión que tenemos hoy es analizar a fondo este modelo de vida, que el texto divide en 3 fases muy claras y que culmina en una idea de trascendencia muy, muy particular. Vale, vamos a desgranar esto. Y es clave, yo creo, situar el marco desde el principio. Porque el texto se desmarca, y lo hace conscientemente, de 2 grandes tradiciones. Su enfoque no es religioso, o sea, no habla de una deidad que premia o castiga, y tampoco es puramente social o humanista, centrado solo en el legado que dejamos. No. Lo que nos presenta es un modelo de evolución de la consciencia. La tesis central es que nuestras acciones, nuestro propósito, no solo dan sentido a la vida, sino que, según esta visión, literalmente construyen el vehículo que determinará el destino de nuestra consciencia. Me gusta esa idea de construir el vehículo. Y el punto de partida choca frontalmente con esta obsesión que tenemos ahora por la longevidad a cualquier precio, ¿no? El texto es muy directo en esto. Dice que la vida no se mide en años, sino en intensidad y sentido. De hecho, lanza una pregunta retórica que a mí me parece demoledora. Dice, ¿de qué sirve acumular décadas si cada día carece de significado? Y aquí contrasta 2 conceptos clave. Por un lado, la longevidad sin calidad, que el texto describe como una simple prolongación del tiempo, y por otro, una vida con propósito, que define como una expansión del alma. Claro, y esa dicotomía, no es nueva, pero el enfoque que le da sí lo es. El texto la sitúa en un contexto histórico muy interesante. Identifica 2 posturas que han dominado el pensamiento. Por un lado, el materialista puro, el que se aferra a sumar años, a alargar la existencia física como sea. Y por otro, pues el asceta o el creyente extremo, que casi desprecia esta vida, ¿no? La ve como un mero trámite para una recompensa en el más allá. Lo fascinante aquí es cómo el texto propone una tercera vía, una que integra y supera las otras 2. Plantea que vivir con propósito no es una elección moral para sentirte bien, ni un sacrificio para ganar el cielo. Es, de hecho, el mecanismo activo y casi físico, por así decirlo, para alcanzar esa trascendencia. No es una recompensa, es una consecuencia. Inevitable, como la fruta que madura en el árbol, vamos. Y ese proceso de maduración tiene una estructura muy definida. Aquí es donde se pone realmente interesante. El texto describe la vida como un viaje en 3 etapas, 3 fases interconectadas que actúan como un itinerario para la consciencia. La primera es la que llama la fase social. La describe como nuestra etapa de integración. Es donde aprendemos a convivir, a formar parte de una comunidad, a construir vínculos y, en definitiva, definir nuestra identidad en relación con los demás. Es la base, ¿no? Nuestro anclaje a la humanidad. Sí, y es fundamental entender que no la presenta como una obligación moral, sino como una necesidad evolutiva. Va mucho más allá de simplemente socializar o tener amigos. Se trata de construir lo que el texto llama el tejido colectivo y el marco ético. Es el aprendizaje profundo de la empatía, la colaboración, la responsabilidad. Es entender que somos un nudo en una red inmensa. Y el texto advierte de algo. Dice que sin un anclaje sólido en esta fase, la siguiente se convierte en un peligro. ¿Un peligro? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué pasa si alguien no supera bien esta fase o se queda estancado en ella? Pues mira, el texto sugiere 2 posibles desviaciones. Si no te integras bien, si no aprendes a conectar y a empatizar, la fase siguiente, la personal, puede derivar en un narcisismo patológico, en un individualismo totalmente desconectado de la realidad. Por otro lado, si te quedas estancado aquí, viviendo solo para la aprobación de los demás, para el rol social, nunca llegas a desarrollarte como individuo. Te conviertes en una pieza más del engranaje, pero sin melodía propia, ¿sabes? En ambos casos, el camino evolutivo se bloquea. La fase social es el suelo fértil. Es indispensable. Entendido. Es el cimiento. Vale. Y una vez consolidada esa base, llega la segunda etapa, la fase personal. Y esta es la que el texto presenta como el viaje hacia el interior. Es la búsqueda de lo que llaman la autenticidad radical.
Aquí es donde se desarrollan los talentos únicos, se cultiva la sabiduría y, esto me parece clave, se forja una coherencia inquebrantable entre el pensamiento, el sentir y la acción. Es el momento de construir el yo auténtico sobre ese cimiento social. Y esa conexión es vital. El texto subraña que la fase personal no es un acto de egoísmo o de aislamiento. Es todo lo contrario. Es un proceso de refinamiento del ser para poder aportar algo de verdadero y único valor al colectivo del que ya formas parte. Si conectamos esto con el panorama general, se entiende que estas dos fases, la social y la personal, son como un baile. Primero aprendes las reglas del baile social y luego encuentras tu propio paso, tu estilo, para enriquecer ese baile. La meta no es bailar solo en una esquina. Me parece una analogía perfecta. Pero, igual que antes, ¿cuáles son los riesgos aquí? Me imagino que una puede perderse en este viaje interior, ¿no? Absolutamente. El texto lo describe como el riesgo del ermitaño espiritual o del genio aislado. Alguien que desarrolla un mundo interior riquísimo, un talento extraordinario, pero que o no encuentra la manera o no tiene la voluntad de devolverlo a la comunidad. Se convierte en un tesoro guardado bajo llave. Y según la lógica del texto, un tesoro que no se comparte, una energía que no fluye hacia afuera, se estanca. El propósito dual, el de crecer y el de aportar, es lo que mantiene el motor en marcha. Sin ese flujo, la preparación para el siguiente paso queda incompleta. Entiendo. Entonces, si hemos navegado la fase social, construyendo nuestro lugar en el mundo, y hemos superado la fase personal, refinando nuestro ser auténtico y poniéndolo al servicio de los demás, ¿qué viene después? Porque el texto argumenta que no es el final, sino el verdadero comienzo. Y aquí llegamos al concepto más radical de todos, la fase de trascendencia. Es una idea que, te obliga a parar un segundo, ¿verdad? Cambia por completo la perspectiva. Totalmente, porque el texto la define literalmente como la vida después de la muerte. Pero ojo, se esfuerza muchísimo en despojar a esa frase de todo su bagaje cultural y religioso. Primero, aclara lo que no es. No habla de una inmortalidad simbólica, no es ser recordado o que tus obras perduren. Eso, para el texto, sigue siendo un consuelo terrenal. Y lo que sí es, según esta propuesta, es una migración literal de la consciencia a otro nivel de existencia, a otro espacio-tiempo. Migración literal de la consciencia. Son palabras mayores. ¿Y cómo lo explica? ¿Como un acto de fe, un milagro o...? Nada de eso. Y ahí está lo sorprendente del texto. Lo plantea como una cuestión de evolución pura de la conciencia. Un proceso tan natural como la metamorfosis. A ver, una oruga no cree que se convertirá en mariposa. Simplemente sigue su programa biológico y, si completa todas sus fases correctamente, la transformación ocurre. Pues de manera análoga, una conciencia que ha completado la fase social y la personal de forma íntegra ha desarrollado la energía o la vibración necesaria para dar ese salto evolutivo en el momento de la muerte física. No es un juicio externo, es una ley de la existencia. Ya. Y la condición para que esa ley se cumpla es explícita. El texto dice que es una consecuencia directa y garantizada de haber vivido las dos fases anteriores con un propósito dual muy claro. Aportar al bien de la humanidad y a la vez impulsar el propio crecimiento personal. Pero ¿sugiere el texto si hay un equilibrio concreto? O sea, ¿es un 50-50? ¿Pesa más el servicio a los demás o el trabajo interior? Esa es una pregunta crucial. Y el texto no lo plantea en términos de porcentajes, sino de sinergia. No son dos objetivos separados que haya que equilibrar, sino las dos caras de la misma moneda. Sugiere que el crecimiento personal más profundo solo se alcanza a través del servicio, y que el servicio más efectivo solo puede nacer de un ser auténtico y bien desarrollado. Son inseparables. Intentar hacer uno sin el otro es como intentar aplaudir con una sola mano. Es esa fusión, esa coherencia total entre el mundo interior y la acción exterior, lo que genera la masa crítica para la trascendencia. Vale, entiendo la lógica. La trascendencia como consecuencia, no como un premio. Pero entonces, la pregunta clave es, ¿cómo funciona exactamente este proceso? La idea de moldear una consciencia es potente, pero suena increíblemente abstracta. ¿El texto nos da alguna pista más tangible sobre cómo se hace eso en el día a día? ¿Se trata de meditar 10 horas, de hacer ciertos actos de caridad, o es algo más sutil? Ahí está el núcleo del asunto.
El texto es claro en que no se trata de una lista de tareas ni de grandes gestos heroicos. El cómo es la calidad y la intención detrás de cada acción cotidiana. Es la coherencia. Pone un ejemplo. No es lo mismo dar limosna por culpa o para que te vean, que ayudar a alguien desde una empatía genuina y un deseo real de aliviar su sufrimiento. El acto externo puede ser idéntico, pero la energía que genera, el moldeado de la conciencia, es radicalmente diferente. Se trata de convertir cada interacción, cada decisión, cada conversación, en un reflejo de esa autenticidad y de ese propósito dual. O sea que es una disciplina constante, casi un arte. No hay acciones pequeñas o insignificantes. Exactamente. El texto lo compara con un artesano que pule una piedra preciosa. Cada golpe, por pequeño que sea, cuenta. Cada decisión coherente, cada acto de generosidad anónima, cada momento de introspección honesta, está puliendo una faceta de esa conciencia. No es una espera pasiva a que llegue la muerte a ver qué pasa. El texto usa una frase muy potente. Dice que es una conquista activa, que se labra día a día. La verdadera inmortalidad, según esta visión, no está en ser recordado por otros, sino en ascender una misma, con la conciencia que una misma ha forjado. Entonces, no se trata de acumular puntos kármicos, sino de construir tu propia nave. Cada acción es un remache, una soldadura. Y eso me recuerda a esa cita del texto que resume esta idea de forma impactante. Dice, cada paso importa infinitamente más que la extensión del recorrido. Es que esta perspectiva lo cambia todo. La vida deja de ser una carrera por acumular años o logros y se convierte en una preparación meticulosa, un entrenamiento consciente para ese salto final. Precisamente. Transforma la métrica del éxito vital. Ya no se trata de un currículum de logros externos, sino de la integridad y la coherencia del proceso. Cada momento adquiere un peso trascendental, porque no es solo parte de la vida, es un ladrillo en la construcción de la eternidad de la propia conciencia. La vida se convierte en un arte, no en una competición. ¿Y la muerte? La muerte deja de ser una derrota para convertirse en la graduación. En resumen, lo que el material analizado hoy nos propone es un cambio de paradigma total. Nos invita a ver la vida no como una cuenta atrás hacia un final, sino como un proceso de maduración consciente que avanza a través de etapas muy definidas. Una social, para anclarnos, una personal, para florecer, y finalmente una trascendente, como culminación del proceso. Y al hacerlo, este modelo redefine la propia muerte. Deja de ser un final, un punto y aparte. Se convierte en lo que el texto describe como una puerta o una transición. Pero, y esto es fundamental, es una puerta que solo se abre para una conciencia que ha completado su ciclo evolutivo aquí, en este plano. La que ha hecho el trabajo, vamos. El objetivo último, por tanto, no es vivir mucho, sino vivir de una forma tan plena y con tanto propósito que esa existencia, esa conciencia, merezca ser eterna. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si, como sugiere el texto, la conciencia puede evolucionar para migrar a otros planos a través de actos coherentes y con propósito, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Podría ser que el propósito de un individuo no solo dé forma a su vida, sino que también contribuya activamente a la estructura misma de una realidad más amplia que aún no comprendemos?